Bienvenidos al podcast A Profundidad, una producción de El Heraldo de Puebla. Información, entrevistas, reportajes y mucho más. Hot Topics. El 11 de abril Netflix lanzó Baby Reindeer, una miniserie de 7 episodios inspirada en hechos reales. La historia gira en torno al comediante escocés Richard Gere, quien no solo escribió y produjo la serie, sino que también la protagonizó. A sus 34 años, Gad interpreta a Donnie Don, un comediante aficionado que labora en un pub. Gad relata que en 2015 conoce a una mujer 20 años mayor que él, cuya identidad opta por preservar, pero en la serie es identificada como Marta, quien comienza a acosarlo persistentemente. En la serie, Donnie se ve bombardeado durante 4 años con más de 40,000 correos electrónicos de su acosadora, quien además también interrumpe constantemente sus espectáculos de comedia. Marta también lo espera diariamente en la puerta de su casa y hostiga a su exnovia. Un año después, cuando Donnie se muda, sus padres tampoco escapan del acoso. Esta narrativa, según Gad, se basa en su propia experiencia de abuso sexual. En el 4º episodio de la serie se representa la relación entre Donnie Don y un escritor de televisión mayor que él, con quien establece un vínculo que culmina en un asalto sexual. Sin duda, esta miniserie tiene un mensaje significativo el cual no te puedes perder. Soy Carla Padilla, esto es Hot Topics. Nos vemos a la próxima. Cosas de adultos con Cris. Bienvenidos a Cosas de Adultos con Cris, y el día de hoy me gustaría platicarles sobre los planes de financiamiento que el Infonavit está proporcionando para los jóvenes. Unamos Créditos es un plan de financiamiento que te permite juntarte con otra persona sin tener que estar casados para pedir un crédito, el cual puede llegar hasta 4.8 millones de pesos. Los beneficios son tener una tasa de interés fija, pagos anticipados sin penalizaciones, contar con un seguro de vida, abono de aportaciones patronales al capital, tener un seguro de desempleo y tener un seguro de daños para la vivienda. Para solicitar este crédito es de suma importancia que ambas partes tengan un empleo formal activo, además de estar inscritos en el IMSS y también contar con una Afore, cumplir con los requisitos de precalificación y realizar el curso en línea Saber Más para decidir mejor. Si lo que tú buscas es un predio, el plan de financiamiento que más te conviene es el Crediterreno, el cual tiene un plazo de 5 a 15 años. Y si lo que a ti te interesa es remodelar, modificar, ampliar o construir desde cero, el plan de financiamiento que más te conviene es el Construyo. Lo puedes utilizar ya sea en propiedad privada, comunal o de programas de gobierno. Con el crédito Mejoravit puedes remodelar tu casa, puedes comprar todo el material necesario, además de la herramienta para el mantenimiento de tu casa. Y para solicitar un crédito es importante que ingreses a mi cuenta Infonavit para revisar si cuentas con todos los requisitos necesarios para el crédito que deseas. Con información de Estefanía Ramos, nos vemos la próxima semana en Cosas de Adultos con Cris. Nos da muchísimo gusto tener aquí en el estudio a la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, también ex dirigente nacional del PRD y por supuesto ex secretaria de Desarrollo Social y de Sedatu, ¿verdad? De la Sedatu. Y está ahora aquí en Puebla porque el próximo 2 de mayo va a presentar su libro Rosario de México, testimonio de una infamia. Y pues es todo lo que ha vivido en los últimos 5 años la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, que además es un testimonio interesantísimo porque pues hay una serie de atropellos en todo el tema jurídico, ¿no? Pero pues quién mejor que Rosario Robles para que nos platique precisamente del libro
y todo este rosario que ha pasado. Ahora sí que rosario. Sí, efectivamente, en estos 5 años. Pues adelante. Muchas gracias, Martín, muchas gracias por esta posibilidad, te agradezco, y también al Heraldo de Puebla, el que podamos tener esta entrevista. Yo escribí este libro, me lo han preguntado mucho por qué decidiste escribirlo, porque acabo de ser abuela, tengo mi nieto Mateo de casi ya 5 meses, y creo que Mateo tiene derecho a portar con orgullo su apellido Robles, un apellido que yo estaba obligada y quería demostrar que estaba limpio, que es un apellido limpio, y que esta persecución de la que fui objeto estos 3 años de cautiverio ilegal, porque nunca debí de pisar la cárcel, pues lograron al final de cuentas demostrar lo que dije desde el principio, que yo era inocente, que yo me presentaba ante una audiencia, regresé del extranjero para presentarme, porque siempre dije que el que nada debe, nada teme, y sin embargo fui objeto de toda esta venganza, de esta infamia, de este uso político de nuestras instituciones y de nuestras leyes. Caí en manos de un juez, Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, una connotada dirigente de Morena, que debió de excusarse por conflicto de interés, no lo hizo, y con una licencia falsa argumentaron que yo me podía fugar porque estaba mintiendo sobre mi domicilio, y me dictaron la prisión preventiva. Entonces yo narro en el libro todo este proceso, estos 1101 días que viví en la cárcel de Santa Marta, Catitla, días de mucho dolor, días de mucha depresión, pero también días muy luminosos, días en los que encontré una causa, otra más de las muchas en las que he estado involucrada en mi vida, siempre en defensa de nuestros derechos humanos, de las mujeres, de las políticas públicas, y ahí encontré la causa de la justicia, ¿no? Yo pienso que a lo mejor me pusieron en ese lugar para darme cuenta de la profunda injusticia que seguimos viviendo las y los mexicanos, y sobre todo las mujeres, cómo somos criminalizadas, cómo somos abandonadas, cómo somos estigmatizadas, cómo se abusa de la prisión preventiva en nuestro país, y en lugar de privilegiar la presunción de inocencia, que es lo que dice nuestra Constitución, se nos manda a la cárcel y entonces ya somos presuntamente culpables. Y conocí historias desgarradoras, y entonces el libro es parte también de esas historias, es decir, contar esas historias, contar la realidad de muchas mujeres, porque la estadística nos dice que más del 40% de las personas que están en la cárcel son inocentes. Y entonces estamos condenando, y cuando estamos hablando de mujeres, condenando a niños y a niñas a que se queden sin sus madres, normalmente al cuidado de las abuelas, de gente en condiciones de pobreza, que en dónde nos vamos a imaginar que estarán esos niños mañana, pues en el mismo lugar al que cayeron sus madres. Entonces creo que el libro pues trata de platicar todo esto que yo viví, obviamente los agravios en materia jurídica, desde la falsificación de esta licencia hasta la acusación, que a mí nunca me acusan de haberme tomado un peso, ni mucho menos, sino de una omisión, lo que no merecía cárcel. Para ponerlo en contexto, Francisco Garduño, el director de Migración, fue acusado del mismo delito que yo, aun cuando todos vimos ahí que se asfixiaron y calcinaron nuestros hermanos migrantes, él no solo no pisó la cárcel, sino que sigue en su cargo. A mí no me encontraron una sola propiedad, ni a mi hija, ni a mi familia, ningún dinero en un paraíso fiscal. Estamos viendo lo que pasa hoy con miembros distinguidos del gabinete del presidente López Obrador, con la candidata Rocío Nale, con mucha gente que está en Morena y que aparecen con propiedades, con recursos inexplicables y no los tocan ni con el pétalo de una rosa. Entonces, pues cuando no se persigue la verdad, sino la venganza,
pues obviamente que estamos afectando a nuestras instituciones, y por eso soy una creyente absoluta de que tenemos que defender a nuestro Poder Judicial, de que tenemos que defender a nuestra ley de amparo, que hoy ha sido mermada por una mayoría de Morena en el Congreso, quitándole dientes al único instrumento que tenemos los ciudadanos para defendernos del abuso de poder. Que es el amparo, efectivamente. Rosario, un poquito desmenuzando el contenido del libro, hablas de testimonios. Estás empezando por tu testimonio, por la injusticia y por lo que compartiste durante estos 3 años que estuviste privada de la libertad. Así es, obviamente pues hablo de lo que es ir a esta alcantarilla, así le llamo yo a la cárcel, porque literalmente es una alcantarilla, por no decir al infierno al que te lanzan, ¿no? Yo a veces he dicho, me mandaron al infierno y regresé, pero no podía yo contar esto sin contar las otras historias, porque me pasó algo muy pues simpático ahí en la cárcel. Yo al principio estaba en un área muy alejada del conjunto de la población, pero cuando viene el COVID me cambian, porque ahí entraban las de ingreso, entonces venían todas contagiadas, era la etapa en la que todo el mundo estaba contagiado del COVID, y me pasan ya un contacto mayor con la mayoría de las internas de Santa Marta Catitla, y a pesar de que estaba yo resguardada y que estamos como medida cautelar, no podemos salir más que 1 hora durante el día, empezaban a acercarse a donde yo estaba, y licenciada, y yo les tenía que explicar, y casi salía con el letrero, soy economista, no soy abogada, porque todo el mundo, licenciada Robles, entonces creían que era abogada, ¿no? Pero empezaban a platicarme sus historias y cómo podía ayudarlas. Agarramos casos pro bono con mis abogados, hemos liberado a algunas mujeres, hemos contribuido en este sentido, y empecé a escuchar sus historias, a hacer como un hombro en el que se recargaban, utilizando mis contactos, evidenciando muchas de esas injusticias, y de repente pues ya hablaban con periodistas, mujeres que hablaban de sus casos, de sus causas. Pude constatar este abuso de la prisión preventiva. Nadie sabe que una mujer que entra, o un hombre en prisión preventiva, cuando se es todavía presuntamente inocente, o sea, no hay una sentencia que lo declare culpable de nada, quedan encerradas 23 de las 24 horas del día, no puedes salir de tu estancia, y estás encerrada, estás con candado. Y este encierro es en lugares de 4x4, 15 a 20 mujeres y sin agua, porque en Iztapalapa no hay agua. Entonces, son condiciones verdaderamente deplorables, miserables, en donde si dentro de los miembros de la familia nos peleamos, ese hacinamiento, todo lo que genera, es brutal, es degradante. Y yo pude constatar todas estas condiciones, la injusticia, mujeres que tienen 18 años sin una sentencia, Ahí se les fue la vida. Cuando la Constitución dice que no puede haber más de 2 años una persona en prisión sin una sentencia. Conocí casos de mujeres acusadas de secuestro que nadie las identifica, ni su voz, ni su rostro, ni nada, y sin embargo, yo tengo que perseguir de oficio y a mí no me importa, y te mantengo en la cárcel. Conocí casos de mujeres que fueron víctimas de hombres, presas por amor o por cariño, ¿no? Y que esos hombres están en libertad y ellas están purgando las penas que a ellos les corresponden, ¿no? Conocí casos de mujeres inocentes, y también casos de mujeres que cumplían su condena ya muy grandes y que no se querían ir de la cárcel, porque las mujeres son abandonadas en la cárcel. A diferencia de las filas que uno ve en los reclusorios varoniles, que van la mamá, la abuela, la tía, la esposa, la amante, etcétera, acá, como además son familias muy pobres y cuesta mucho ir a la cárcel, están abandonadas. Y entonces
esas mujeres de repente, pues ya usted ya cumplió, ya se tiene que ir, y casi agarradas, no, porque ahí está lo que es su familia, tienen un techo, tienen comida, y afuera no tienen nada, porque no hay esquemas reales de reinserción social. Entonces viví de todo, y pude entender también que el poder tiene muchas acepciones. Normalmente lo asociamos a un cargo, un puesto, esa mujer es poderosa, pero tú cuando tienes poder lo puedes ejercer en cualquier circunstancia, aún en las más adversas, y yo ahí fui poderosa, porque organicé a las mujeres, le mandamos una carta al entonces ministro Arturo Saldívar, y fue a Santa Marta Catitla y escuchó de viva voz el testimonio de muchas injusticias, de testimonios desgarradoras, todas llorábamos, incluida su esposa que lo acompañó, y se abrieron puertas para que muchas de estas mujeres fueran defendidas por defensores de oficio federales, porque es otro de los temas. El defensor de oficio del Fuero Común tiene 400 casos, tiene 500 casos ahí en la Ciudad de México, entonces ni siquiera tenemos derecho a una defensa eficaz, una defensa expedita, porque no tienen tiempo ni de leer las carpetas, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor pues tenía que vivir todo esto, ¿no? Yo digo, conozco la pobreza porque he visitado las comunidades más pobres, he puesto en marcha políticas públicas para combatir esta pobreza, la desigualdad, el hambre. Conozco las ciudades más prósperas de este país, me tocó gobernar la capital de la República, conozco sus problemas de vivienda, de espacios públicos, de seguridad, y me faltaba conocer este pedacito de México, ¿no? Y entonces yo quise verlo de esta manera positiva, de decir, bueno, tenía que estar aquí para conocer a este otro México olvidado, a esta alcantarilla, a este infierno al que nos mandan, y que, como dice Cauduro, se convierte uno en un archivo olvidado. Entonces, ¿cómo hacer justicia? ¿Cómo realmente avanzar en una perspectiva de derechos humanos, en una lógica de justicia restaurativa y no punitiva? Somos muy dados a castigar, a señalar con el dedo flamígero. Probablemente nuestra tradición cristiana católica nos lleve a ese pensamiento, pero pues yo ahí preferí pensar en el Dios que es justo, que perdona y que siempre da segundas oportunidades, ¿no? Entonces creo que estamos obligados a darle un giro radical a la Procuración de Justicia, porque creo que el primer gran problema se llaman ministerios públicos, que actúan por consigna, por órdenes políticas, que tienen que cubrir una cuota de mujeres presentadas ante un juez para que les den un bono, y desde luego la parte ya del Poder Judicial, en donde, como nos hemos enterado recientemente, pues hay jueces que actuaron por consigna, que eran citados, convocados, que había una mesa que comandaba, y yo lo digo en mi libro, Julio Scherer, el ex consejero jurídico, y en donde se decidía a quién había que encarcelar y a quién no. Y a mí me queda muy claro que yo, conociéndome el presidente como me conoce, era un obstáculo para su proyecto transeccional. Claro, pues nos agrada ver cómo rescatas lo positivo de tu encierro, además injusto, y precisamente ya dando ya paso a la recta final de la plática, hablas mucho del tema del sistema judicial, que es verdaderamente la corrupción andando, y en este sentido nos acabamos de enterar, Rosario Robles, que finalmente ya la justicia acaba de determinar que estás libre de toda culpa por este famoso tema de la estafa maestra, que nunca se pudo comprobar de nada. Ni siquiera un convenio indebido de la famosa investigación de la estafa maestra. Yo le llamo la infamia maestra. La infamia, y ya veo hoy precisamente que ya hay una resolución. Ahora sí que, como diría Fox, hoy. Y creo que es una muy buena noticia para ti, porque va haciendo ya pues el colofón a todo este rosario ya que es has pasado. Definitiva. Ya no hay ningún otro recurso al que puedan acceder. Este era el último que tenían. Excelente. Este amparo que promovió la Auditoría Superior de la Federación, que además es paradójico, ¿no? Porque
La Auditoría Superior de la Federación, en los 6 años que fui secretaria, jamás me denunció. Ni siquiera emprendió la Contraloría Interna una acción en contra de mí por recomendación de la Auditoría Superior. Jamás. No tengo una sola denuncia, un solo procedimiento resarcitorio, sin embargo, han sido peores que el Ministerio Público. Y entonces, contra la absolución que ya había obtenido, que pasó por un tribunal colegiado, un juez de control, otro juez de amparo, otro tribunal colegiado y luego un tribunal de apelación, se amparó la Auditoría Superior de la Federación y el día de hoy resolvieron que no tenía razón y ratificaron mi absolución y que en todo caso ese no era un asunto penal sino de carácter administrativo. Pero recordemos que además me iniciaron un juicio político que no concluyó, porque ya no tenía fundamento. El juicio político es para separar a alguien de su cargo o para iniciarle una causa penal. Yo ya no era funcionaria, yo estaba en Santa Marta, Catitla, me inhabilitaron por 10 años por una cuenta de 2,000 pesos. Entonces yo digo que no declaré, supuestamente. Yo digo, bueno, apliquemos la regla de 3, 2,000 pesos fueron 10 años de inhabilitación. ¿Cuántos son 28 casas que tiene Bartlett, su paisano poblano, o sus recursos que se le han descubierto, o lo que tiene la señora Rocío Nale? No, pues como 50 años de inhabilitación, ¿no? Afortunadamente eso también se los gané, ¿no? Me acusaron de delincuencia organizada, increíble, ¿no? Donde el argumento de la UIF fue que yo era la secretaria de Estado y responsable de lo que hicieran terceros. Perdón, ¿yo por qué? ¿No? O sea, acusa a los terceros. Y paradójicamente los terceros no los tocaron. Y además me congeló las cuentas, mi única cuenta, la UIF, que sigue congelada indebidamente. Entonces todo eso fue una operación de Estado, todo el Estado mexicano contra una persona. Yo siempre me he preguntado, ¿tanto miedo me tenía López Obrador? Me conoce perfectamente bien, sabe que yo era inocente, pero no me quería 5 años recorriendo el país, viniendo yo de la izquierda, habiendo sido la primera jefa de gobierno. Yo sí había caminado con Cuauhtémoc Cárdenas, yo no aparecí en el 2000 como la hoy señora candidata Sheinbaum. Yo fui de las luchadoras por las elecciones libres al lado de Cuauhtémoc Cárdenas. A mí me tocó perder a 500 compañeros del PRD por esa lucha democrática. Yo fui la primera jefa de gobierno de la Ciudad de México y yo sí presidía el Partido de la Revolución Democrática. Y soy una mujer autónoma, independiente, y eso es lo que no gustó. Y yo recorriendo el país, cuando ya lo había recorrido varias veces sola, con causas a favor de la gente, pues yo creo que dijo, mejor la meto en 4 paredes. Y eso es lo que hizo el presidente. Pues qué bueno, ¿no? la buena noticia en esto. Y finalmente, con esta vuelta al sol, ¿qué esperamos para Rosario Robles ahora con todo este proceso electoral o lo que viene después? Bueno, en este proceso electoral he estado participando desde mis trincheras, desde luego en la Ciudad de México. Tengo una hija candidata por la Alianza Va por México, va por la Ciudad de México, por la Alianza PRI, PAN y PRD. Desde luego que creo profundamente en la necesidad de que haya ya un cambio en la Ciudad de México, que además apoyo plenamente la candidatura de una mujer valiente, decidida, que ha enfrentado todo el poder del Estado, que es Xóchitl Gálvez. Y qué decir aquí en Puebla. En Puebla, pues bueno, no me vas a decir que esté con los priistas de ayer que hoy son de Morena, es decir, hoy un día son rojos y al día siguiente son guindas. Pues yo no creo en eso, yo creo en los proyectos, creo en las ideas, y no creo que alguien que tiene una visión de país pueda al día siguiente tener otra diferente solo por tener un cargo. Entonces, desde luego que aquí apoyo plenamente ¿a quién? A Karina Romero Alcalá, que es hija de una gran amiga, a la que quiero, a la que hicimos presidenta municipal, Blanca Alcalá, a Mario Riestra, que además ha defendido una causa que es la salud, que soy vital para las y los mexicanos, y que además es muy amigo de mi hija Mariana y un gran hombre, y por supuesto Eduardo Rivera. Entonces, aquí estoy también apoyando y luchando por un México sin miedo, y yo le digo a los poblanos y le digo a las poblanas, si yo en 4 paredes pude vencer el miedo,
pude vencer el dolor, pude vencer momentos incluso muy oscuros. Claro que podemos vencer esta oscuridad, claro que podemos vencer esta tragedia en la que hoy se encuentra México, este dolor de tantas víctimas, de madres buscadoras, del sexenio más sangriento de la historia, de 800,000 muertos de COVID, de los niños con cáncer sin medicamentos. Desde luego que podemos, si nos unimos y si salimos a votar. Si salimos a votar masivamente, este país va a cambiar. Pues muy bien, te agradecemos mucho la plática, Rosario, y estaremos ahí en la presentación. El jueves 2 de mayo en la Librería Profética. Es a las 5. 7 de la tarde. 7 de la tarde. Pues muy bien, gracias. Muchas gracias.